Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Andrea Ludmila González Polac, Giovanni Appendini Andrade, Katia Morales Prado, Alejandro Armando Ramírez Zamarripa, Juana López Ayala, Pedro Pérez Madrazo, Mario Coello, Arturo Núñez, así como también de la Red Estatal Anticorrupción, la presencia de Rocío Naveja Oliva. Por ahí en un momento más también se va a incorporar Eduardo Bojorque, que ahorita que ya está incorporado lo saludamos. Creo que por ahí ya se incorporó. También saludos y bienvenido a Eduardo Bojorquez, que tiene apagado el micrófono, pero por ahí también saludos. Quiero señalar que esta mesa de trabajo se está transmitiendo en vivo a través de la página de internet del Congreso, así como de sus redes sociales, misma que tiene como objeto el análisis de dos iniciativas de reformas y adiciones a la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato. La primera, formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, y la segunda, suscrita por diputada y diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. En consecuencia, les pregunto a quienes acompañen y antes de hacer la pregunta, me gustaría que el licenciado Mario Gallaga exponga la iniciativa efectuada por los diputadas del Partido Acción Nacional. Muy buenas tardes a todos y a todas las personas que hoy nos acompañan, integrantes del Comité de Participación, así como ciudadanos de la red y demás personal que nos acompaña ahí a través de las plataformas, ¿no? Y a los diputados integrantes y mis compañeros de aquí del Congreso del Estado. Las adquisiciones del sector público son una herramienta que permite a las autoridades el cumplimiento de sus funciones a través de las contrataciones. El Estado se allega de los insumos necesarios a fin de atender las exigencias que se establecen en programas presupuestales. El proceso que se exige en cada una de las adquisiciones importa por varias razones, puesto que implica el ejercicio de fondos públicos y lo hace exigible al ciudadano el estricto derecho de los principios que de ellas son aplicables en norma. Es preciso asegurar que el Estado obtuvo los mejores resultados en condiciones estrictamente competitivas, además de que se requiere verificar el cumplimiento de forma íntegra de todas las condiciones establecidas en los instrumentos jurídicos que se formalizan en cada proceso. Parte fundamental del proceso de adquisiciones se refiere precisamente a asegurar que aquellas personas físicas y morales que fungen como proveedores para el sector público atiendan las obligaciones que se contraten y que exista un procedimiento que con ello permita la evaluación permanente de proveedores para lograr que se ofrezcan las mejores condiciones para el Estado. La iniciativa que hoy aquí se analiza propone la creación de un sistema de evaluación de proveedores en el marco de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato. Es una propuesta que se construye en el marco del fortalecimiento de la gobernanza de la contratación pública, teniendo como objetivo asegurar condiciones de eficiencia, eficacia y economía de las adquisiciones del sector público. El establecer un sistema de evaluación de proveedores tiene diversos objetivos. Número uno es contar con una herramienta que permita evaluar de forma objetiva el cumplimiento de las obligaciones contractuales al amparo de la ley. Dos, generar un historial de cumplimiento en compras del sector público. Tres, fortalecer los procesos de transparencia en materia de adquisiciones. Cuatro, impulsar el desarrollo de condiciones para que los sujetos de la ley cuenten con toda la información objetiva para la planeación de los procesos de contratación. Cinco, fomentar el desarrollo del mercado de adquisiciones del sector público para garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales en el uso de los recursos públicos. Seis, contar con herramientas que fortalezcan la competitividad en los procesos de adquisiciones a fin de garantizar siempre las condiciones más favorables para las contrataciones del sector público. Por ello, los procesos de contratación son una de las vías de mayor importancia para el cumplimiento de los objetivos y fines de todo el sector público, tanto por exigencias presupuestales con respecto al proceso de contratación, como por la infraestructura, el capital y la operatividad que exigen las adquisiciones. El sector público siempre requiere destinar de fondos a fin de asegurar contrataciones en las mejores condiciones de mercado y bajo procesos que sean competitivos. Si bien la norma actualmente prevé contar con un padrón de proveedores que ofrece información para identificar el inventario de aquellas personas físicas y morales
con interés en ofrecer bienes y servicios al sector público y que asimismo han tenido reformas impulsadas también por este grupo parlamentario con el registro de identificación en la georreferenciación. La generación de un sistema de evaluación permitirá contar con un instrumento para impulsar la competencia en el proceso de adquisiciones, desarrollar, profesionalizar el mercado de proveedores y fomentar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en los términos y condiciones en las que se acuerden. La propuesta incorpora la definición de este sistema y establece competencias adicionales a la Secretaría de Finanzas, a los órganos de administración, para publicar los lineamientos que indiquen aquella información e indicadores que integrarán el citado sistema, además de señalar la actualización a la que deberán de estar sujetos y la publicidad a través de los medios electrónicos. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Ahora sí, en consecuencia, les pregunto a quienes nos acompañan si desean hacer uso de la voz con relación al contenido de la iniciativa formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Si es así, sírvase de indicarlo. Adelante. Muchas gracias. Estimados diputados, Ruth, Alfonso, Juan Antonio, Cuauhtémoc y el que preside el diputado Alexis. Agradezco mucho la oportunidad de poder considerarnos en esta primera mesa de trabajo de la Comisión de Hacienda y Fiscalización para el análisis de estas dos reformas a la Ley de Contrataciones Públicas. El Comité de Participación Ciudadana tiene como uno de sus objetivos principales ser el vínculo entre la ciudadanía y las autoridades que integran el sistema estatal anticorrupción, otorgándole incluso como atribución la creación de una red de participación ciudadana. Es así que en el 2020 se crea la Red Ciudadana Anticorrupción como una propuesta del Comité de Participación Ciudadana y como un mecanismo de participación de todos los sectores de la sociedad, la empresarial, la ciudadana, la de profesionistas y la académica, con un propósito fundamental y un compromiso compartido: luchar contra la corrupción que afecta no solo a nuestras instituciones, sino a la esencia misma de nuestra sociedad. Desde la instalación del Consejo de la Red, se propuso como plan de trabajo fortalecer las contrataciones públicas para reducir los riesgos de corrupción, promover la transparencia, incentivar la economía a través de la libre competencia, iniciando con un diagnóstico que revelaba que 7 de cada 10 guanajuatenses perciben corrupción en las compras públicas. A partir de sus resultados, se procedió a la realización de una investigación en la que se realizaron mesas de consulta con funcionarios de las áreas de compras, de los órganos internos de control, así como diversos proveedores que señalaron como una de las irregularidades más frecuentes en los procedimientos de compras la inexistencia o desactualización de los padrones de proveedores, así como la falta de su evaluación. Dicha investigación fue integrada al Congreso del Estado en el marco de la firma del convenio de colaboración entre el Poder Legislativo y la Red Ciudadana Anticorrupción en septiembre del 2022, mismas que sirvió como insumo para la iniciativa del Grupo Parlamentario del PAN presentada por el diputado Víctor Zanella el 1 de noviembre del 2023, al cual le mandamos un cordial saludo y agradecemos su trabajo y atención. Dicha reforma propone una creación de un sistema de evaluación de proveedores a efecto de contar con una herramienta que permita evaluar el cumplimiento de obligaciones contractuales, que genere historial de cumplimiento, fortalezca los procesos de transparencia y competitividad, impulse la planeación, fomente el desarrollo del mercado y garantice las condiciones más favorables de contratación para el sector público. Cabe mencionar que la reforma, en cuanto a nuestras consideraciones en lo general, consideramos que es un gran avance porque hay un claro interés por el combate a la corrupción y, en segundo, porque se está contribuyendo al derecho de la libre competencia, buscando fomentar las mejores condiciones para que las empresas puedan competir, las buenas prácticas puedan prevalecer y se logre evitar la competencia desleal. Por otro lado, en cuanto a nuestras consideraciones en particular, manifestamos que la reforma legislativa solo visualiza el sistema como una herramienta que provee información para evaluar el cumplimiento del contrato. La propuesta abona a la transparencia e incentiva el cumplimiento contractual sin realmente generar una evaluación que garantice las condiciones más favorables de contratación. Para el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción y la Red Ciudadana Anticorrupción, el objetivo de crear un sistema de evaluación de proveedores es lograr que el Estado de Guanajuato compre o contrate al mejor proveedor,
con la mejor calidad, al mejor precio y que cumpla con las condiciones contractuales. Por lo tanto, el sistema debe generar la información que califique al proveedor, que evalúe la compra y que genere historial para la determinación de las compras en el Estado y en este sentido las propuestas y observaciones que estaremos hoy aquí participando. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera tener luz a la voz? Eduardo, a ver, sí me escuchas, ¿verdad, Eduardo? Muchísimas gracias. Quiero confirmar que se escuche. ¿Se escucha bien? Bueno, primero agradecerles la deferencia y la gentileza, por un lado, al Congreso del Estado de Guanajuato y también a mis colegas de la Comisión de Participación Ciudadana y de la Red Anticorrupción por permitirme acompañar esta mesa de trabajo a distancia. Se los agradezco en lo personal porque estamos en vísperas de un proceso electoral federal y que hayan tenido esta gentileza es importante para Transparencia Mexicana. Quiero dejar claro por qué un organismo internacional como Transparencia Internacional o como Transparencia Mexicana está particularmente interesado en lo que está ocurriendo en el Congreso del Estado de Guanajuato el día de hoy. Y creo que tiene que ver con que los sistemas de contratación pública del Estado, tanto en su vertiente de adquisiciones como en su vertiente de obra, seguramente van a ser objeto de muchas revisiones a partir del 1 de octubre de 2024. En todas las propuestas presidenciales, en todas las propuestas de los distintos candidatos y candidatas a cargos de elección popular, este tema de la contratación pública está mencionado como una prioridad para el país y, sin embargo, hay pocas buenas prácticas a nivel nacional que permitan consolidar un auténtico sistema nacional de contratación pública. Por eso nos parece especialmente importante lo que está haciendo hoy el Congreso del Estado de Guanajuato en coordinación y participación con el CPC, con la Red Anticorrupción, porque son estas piezas las que están discutiendo hoy en las dos iniciativas presentadas por grupos parlamentarios distintos de este Congreso. Son estas piezas las que van a permitir una mejor discusión nacional sobre cómo orientar nuestro sistema de contratación pública. En particular, creo que el tema de tener un buen sistema de información y evaluación sobre los proveedores es una pieza que va a ser muy importante en las discusiones que seguramente van a iniciar tanto en el Congreso como desde el Ejecutivo Federal en los próximos meses. Creo que ustedes tienen una pieza clave del rompecabezas nacional que se está integrando y ojalá este Congreso avance en que sea una disposición legislativa que esté ya en cumplimiento y que puedan aportar desde el federalismo a una discusión nacional. En segundo lugar, creo que contar con información de calidad oportuna como la que se describe en la iniciativa con los comentarios que también ha hecho Andrea González y la Red Anticorrupción, que seguramente son varios, es una herramienta central para lo que llamamos a veces de manera muy pomposa el estudio de mercado. Como ustedes saben, a veces cuando se contrata solo se piden 3 cotizaciones y realmente no se entiende cuál es el mercado en el que se está operando y cuáles son las características de la proveeduría. Me parece central lo que se está discutiendo hoy, porque conocer a los proveedores es reconocer que estos agentes económicos del sector privado tienen corresponsabilidad directa en la integridad del sistema de contratación. Si no hay buena proveeduría, si los proveedores no son confiables, el Estado puede poner en riesgo el mandato constitucional del artículo 28 y del 134 federales que tienen reflejo en la legislación estatal también de Guanajuato. Y me parece que es una medida de integridad empresarial que a veces no se ha considerado como parte de los esfuerzos para el control efectivo de la corrupción. Es una medida para asegurar que quienes compitan en Guanajuato por los contratos que son objeto de esta ley sean empresas
que tengan políticas de integridad empresarial, que cuiden su reputación, su trayectoria, lo decía el legislador, pero también lo reforzó Andrea, su historial. Importa mucho saber cuál es el historial de esas empresas, cómo se han comportado en el pasado y otros mecanismos que están en la iniciativa. Yo quisiera decirles que aunque como sociedad civil uno siempre tiene el ánimo de impulsar reformas de mayor calado, es parte de ser estudioso de estos temas y buscar que haya mejor legislación para todos los temas que nos interesa resolver. El hecho de que hayan decidido en Guanajuato que la evaluación de la proveeduría es un mecanismo clave para cumplir con la competencia, para asegurar el comprar en las mejores condiciones para la integridad del sector privado del Estado y sobre todo para que puedan tomarse mejores decisiones de planeación y de conocimiento del mercado, me parece que no debe de tomarse a la ligera. Es un tema realmente importante. Hay una serie de comentarios, diputados, diputadas, que seguramente podremos hacer por escrito, asuntos que pueden enriquecer la conversación que ustedes tengan en este proceso legislativo, pero son asuntos que no van en sentido contrario al espíritu general de las iniciativas, ¿no? Las iniciativas van en el sentido correcto y como todo producto humano, ¿no? Es susceptible de algún ajuste, de alguna mejora, de figuras importantes que van a entrar seguramente en la legislación federal en un par de meses, como la de beneficiarios finales, la composición misma de la estructura accionaria de las empresas, pero son asuntos que seguramente enriquecerán el trabajo legislativo, pero no van en sentido contrario de lo que está ocurriendo el día de hoy, que se está construyendo junto con la sociedad una reforma que va en el sentido correcto y sobre todo que esta pieza va a ser una pieza muy importante para la discusión del Sistema Nacional de Contratación Pública, que seguramente tendrá lugar a partir del 1 de octubre y en los meses subsecuentes a nivel federal. Ojalá Guanajuato, desde el federalismo, desde la soberanía que ustedes representan, contribuya a esa discusión nacional con esta pieza que es clave. Muchísimas gracias de nuevo por la gentileza de permitirme acudir a esta sesión de trabajo por la vía virtual. Muchísimas gracias y cuentan con nosotros para remangarnos la camisa y para entrar a los detalles en la medida que así lo requiera este Congreso y el trabajo que está haciendo el CPC y la Red Ciudadana. Muchas gracias y muy buenas tardes. Hasta Guanajuato. Muchas gracias, Eduardo. También saludos por los buenos comentarios que acabas de aquí de exponer y hemos recibido. ¿Alguien más que desee tener uso de la voz? Adelante. Muy bien, en la misma sintonía o línea argumentativa de la maestra Andrea González y del maestro Eduardo Borforques, quisiéramos agregar los siguientes comentarios en lo específico, ya lo que viene siendo la propuesta de decreto, y comenzaríamos con mencionar una cuestión que es más de forma, más que de fondo. La primera sería hacer el comentario que en la redacción del decreto se omitió hacer referencia a los primeros 3 artículos. Consideramos que ahí que por técnica legislativa pues valdría la pena agregarlo ya en la propuesta del dictamen. Posteriormente llegamos al artículo 4, en el cual hablamos sobre el glosario de esta ley. En este artículo 4 también se omitió nuevamente en la redacción del decreto mencionar las fracciones, la primera hasta la número 13. Entonces, ahora sí estas cuestiones son más de forma que de fondo, pero aún así las comentamos para su consideración. Ahora bien, respecto al primer planteamiento que hace esta reforma, que es precisamente adicionar una fracción 14 bis al glosario, consideramos que valdría la pena revisar nuevamente el concepto que le queremos dar a esta herramienta, que efectivamente es para evaluar a los proveedores en las compras públicas, y mencionaríamos la siguiente propuesta para su consideración: definirlo como un conjunto de elementos capaces de proporcionar datos e indicadores para calificar a su vez la idoneidad de los proveedores en los procedimientos de contratación de los sujetos obligados de la presente ley. Aquí una cuestión que nos gustaría aportar para el análisis es el tema de la idoneidad.
¿Por qué? Porque puede un proveedor cumplir con la ley, pero no necesariamente puede ser el idóneo para una contratación. Sería una primera aportación, un planteamiento inicial, y bueno, lo dejamos a su consideración, diputado. Posteriormente, haríamos nuevamente el comentario de técnica legislativa, que en el decreto de las reformas omitió mencionar el artículo 5 al 8. Entonces, pues, a efecto de tenerlo en el proyecto de dictamen, pues se hiciera mención en caso que se fueran a mantener en sus mismos términos de la redacción. Posteriormente, pasaríamos, si no hubiera algún comentario, perdón, respecto a este primer planteamiento de la definición, pasaríamos ahora al artículo 9, que es el siguiente artículo que se está planteando reformar por parte del grupo parlamentario del PAN. En este sentido, en el artículo 9, aquí hablamos de la competencia de la Secretaría. La Secretaría en el glosario, en la parte inicial de la ley, nos dice que la Secretaría de Inversión, es Finanzas, Inversión y Administración. Entonces, esta Secretaría prácticamente lo que se le está dando, así como a los órganos de administración, también definidos en el glosario, es la competencia. Aquí sí se mencionan, cabe mencionar las fracciones primera a la 13, entonces ahí no tendríamos ningún comentario en ese sentido. Ahí lo que agregaríamos es plantear lo siguiente. Se está mencionando que aquí se busca que esta secretaría y estos órganos desarrollen y actualicen el sistema de evaluación de proveedores para calificar el cumplimiento de los proveedores sujetos a la aplicación de la ley. Para tal efecto, emitirán lineamientos que señalen los datos e indicadores que conforman dicho sistema, la periodicidad para su actualización, así como aquellas disposiciones que permitan contar con información confiable y oportuna respecto del cumplimiento de los actos, contratos y convenios celebrados al amparo de la presente ley. Aquí nos gustaría aportar dos comentarios que a consideración de la red pues serían muy interesantes. En una primera instancia, nos gustaría plantear que la actualización sea permanente. Los proveedores están actuando en todo momento, puede haber contrataciones por un órgano, por cualquier sujeto obligado, ¿no? Entonces, se puede ir nutriendo este sistema de manera permanente. Es la primera acotación que se propondría, de no dejar la ambigüedad que sea periódicamente, sino establecer que sea permanente, ¿no? En el uso de las facultades de los sujetos obligados. Un segundo planteamiento es acotar, para su consideración, que sea la Secretaría únicamente quien desarrolle los lineamientos. ¿Por qué? Porque si se deja a la consideración de la Secretaría y de todos los órganos de administración que menciona la ley, no va a haber una homologación de criterios. Vamos a tener diversos lineamientos para las compras públicas. Es un siguiente planteamiento que se hace. Ahora bien, me permito leer una propuesta de redacción que hacemos ya integrando estos dos puntos para su consideración, quedando de la siguiente manera. La Secretaría deberá desarrollar el sistema de evaluación de proveedores para identificar la idoneidad de quienes pretendan contratar con los sujetos obligados de esta ley. Para tal efecto, emitirán lineamientos que señalen los datos e indicadores que conformarán dicho sistema. La Secretaría y los organismos administrativos deberán actualizar el sistema permanentemente, así como identificar herramientas que permitan contar con una información pronta, completa, confiable y oportuna de la identificación de proveedores y de su historial de cumplimiento en los actos, contratos y convenios celebrados al amparo de la presente ley. Este efecto es simplemente de fortalecer la redacción que se plantea. Y me permito ceder el uso de la voz al licenciado Pedro Pérez. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Eh, Como bien lo han mencionado mis compañeros, es muy importante que tengamos en cuenta que no solo se hable de un catálogo de proveedores, sino que también ese catálogo sirva para seleccionar al proveedor idóneo. Es decir, no nada más calificarlos, no nada más tener una base de datos en donde se califique a cada proveedor, que en sí ese es, digamos, tal como está redactada la propuesta, eso es lo que nos da a entender. Entonces, más allá de tener este catálogo, creemos que debemos obligar a la Secretaría
como parte de sus atribuciones y su competencia en el identificar al proveedor idóneo en cada una de las contrataciones o de los procedimientos de contratación. Es por eso que nosotros, bueno, quisimos modificar un poco el artículo, es el artículo 9, fracción 14, para identificar esa parte de idoneidad. Y a su vez, que también es muy importante, que esta plataforma se tenga actualizada de manera en tiempo real, permanente, para que todas las áreas que vayan a contratar tengan esa información y con ello se pueda seleccionar al mejor proveedor. Entonces, alejarnos un poquito de ese catálogo para darle atribución a la Secretaría de la idoneidad de los proveedores. Esa sería la aportación de ese artículo 9, fracción 14, la finalidad como tal. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Desea hacer alguien del uso de la voz? Ah, ¿me quieres adelante? Sí, ahorita Perdón, muchísimas gracias por la oportunidad, gracias a la comisión por permitirnos participar. En términos generales, también como decíamos, creo que sí es importante generar herramientas que nos ayuden a generar las mejores condiciones de precio y oportunidad, ¿no? Y de manera particular, traemos ahí algunos comentarios que creemos que es importante reflexionar porque antes de que llegara a ser texto vigente la propuesta, ¿no? Particularmente en el artículo 41 bis, de la iniciativa se señalan algunos indicadores como calidad de bienes y servicios, tiempo de entrega, controversias que se susciten, deducciones aplicadas, ejecución de garantías e infracciones, sanciones y penas convencionales. En este sentido, que se trata de que este sistema de evaluación contenga como estos indicadores principales, nosotros tenemos algunas reflexiones que queremos compartir a efecto de que se puedan tomar en cuenta al momento de dictaminarse, ¿no? En relación con la calidad de precio, de la calidad de bienes y servicios, creemos que estas características son elementos que corresponden desde el momento que se hace la convocatoria, ¿no? Muchas de las ocasiones, desde las propias bases de licitación, nosotros tenemos que indicarle o la autoridad tiene que indicarle en los términos de referencia cuáles son esas características. Una vez que se lanza al mercado, pues cada uno de los proveedores tiene esas condiciones. Establecerlo como un criterio de evaluación de desempeño para futuras contrataciones, creemos que podría fomentar una competencia desleal. Y en lugar de fomentar un aumento de la competencia en igualdad de condiciones, podrá convertirse en una forma de inhibir. ¿Cómo es esto? Bueno, pues proveedores con mayores recursos económicos pudieran ofrecer mejores opciones de calidad, ¿no? Hablemos de una computadora con mejores condiciones, que a lo mejor a un proveedor grande no le va a implicar mucha erogación, pero algún proveedor que únicamente le pidieron algo, esta mejora de calidad pudiera convertirse en algo que le imposibilite o que el día de mañana él pueda tener una calificación menor en este sentido. La calidad es un elemento objetivo. La ley nos dice, si no cumple con la calidad, se regresa, no se recibe, se ponen las sanciones que correspondan. Pero propiamente utilizarla como un distintivo para poder decidir a quién dar una calificación, creo que pudiera ser como un elemento riesgoso o un poco, hay que tratarlo con cuidado, porque a final de cuentas, si a mí me pidieron uno, yo no puedo entregar uno y dos. Entonces, esa parte creo que sí, y sobre todo pensando en nuevos proveedores que a lo mejor no tienen ni esa capacidad o nuevas empresas que están arrancando o emprendedores que empiezan con su negocio, creo que esa parte tendría que tener ese cuidado, ¿no? Por lo tocante a las controversias que se susciten, creo que también la propia ley nos define. Hay desde procesos conciliatorios, impugnaciones en la vía administrativa, hasta recursos jurisdiccionales que pueden establecer los proveedores. Estos procesos son parte de los derechos que como proveedores o como los ciudadanos tenemos para, en caso de que consideremos que hay un acto ilegal, pues poder defendernos. Muchas de estas controversias no sabemos si van a proceder o no van a proceder y muchas veces no lo sabemos. Entonces, creo que también tenemos que ser cuidadosos al definir estos elementos, pues acá hay el riesgo de que el proveedor piense que lo van a tomar como riesgoso o que lo van a tomar como inconforme y que el día de mañana esto se pueda convertir en algún tipo de calificación. Y con esto creemos que en lugar de fomentar la denuncia o el ejercicio de derechos ciudadanos frente a alguna actuación que consideremos que es un abuso, creo que al contrario, estaríamos inhibiendo
porque si queremos seguir siendo proveedores, pues lo más seguro es de que el día de mañana nos vamos a encontrar con una calificación en este sentido. Entonces, creo que también es importante definir claramente esto de las controversias, cuál es el contenido que le vamos a dar a esta normatividad, ¿no? Por lo que hace a los tiempos, deducciones, sanciones y fianzas, creo que son elementos que ya se encuentran registrados, ¿no? Creo que el padrón de proveedores, la Secretaría de Finanzas, ya cuenta con pues toda una serie de elementos que aportan esa información. El tema de calificar, que es uno de los elementos que menciona la iniciativa, creo que también hay que tomarlo con bastante cuidado, ¿no? Puede ser que un proveedor, a lo mejor su proveedor a su vez le quedó mal, pero bueno, eso no implica que la siguiente vez que concurse también va a quedar mal, ¿no? Entonces creo que esa parte también sería una consideración que hay que tomar en cuenta al poner calificativos o conceptos tan amplios. Creo que también estos elementos no se establece un criterio de ponderación, ¿no? Sino se deja reglamentos o lineamientos de los sujetos obligados y creo que al menos debería tomarse un mínimo. A lo mejor no se dice, a lo mejor lo que para un elemento, para un sujeto obligado puede ser positivo, a lo mejor para otro no puede ser. Entonces creemos que a lo mejor esto pudiera ocasionar, pues a lo mejor cierta incertidumbre o que quien vende hojas, en unos casos tenga una calificación positiva, con otros sujetos obligados tenga una calificación negativa. Sí creemos que hay que considerar como al menos un parámetro mínimo de ponderación que pudiera dar esa orientación, ¿no? Si lo dejamos a que sean otras personas o diversas personas, bueno, podemos caer en contradicciones o en muchas ambigüedades, ¿no? También considero, y esto es adicional a lo que presenta la iniciativa, que habría que reflexionar acerca del establecimiento de medidas administrativas que apoyen, ¿no? Creo que el sistema de evaluación es importante, es pertinente, sin embargo, también hay que pensar en la medida en la que vamos a fomentar en que estos proveedores puedan llegar, ¿no? Tenemos a lo mejor un padrón que no está vinculado con el área de compras, digamos, si podríamos vincular que cada vez que hubiera una solicitud de compras, automáticamente se mande una invitación al padrón, creo que eso ayudaría mucho a fomentar. No se necesita una reforma, sino simplemente una cuestión administrativa, ¿no? Creo que una de las cosas que nos dejó la pandemia ha sido el uso de medios electrónicos. Amazon se convirtió en una empresa muy importante y ¿por qué no pensar, ¿no? El convertir nuestro padrón de compras y nuestro padrón de proveedores en un Amazon para el servicio público, ¿no? Entonces creo que este tipo de medidas sí es importante. Así creo que pareciera que únicamente le estamos cargando la mano a los proveedores, que les podría ocasionar mayores gastos administrativos y bueno, eso también se traduce en que esos gastos el día de mañana se trasladan al precio, ¿no? Entonces, digamos que también pudiera ser contraproducente inclusive para la condición. Entonces, creo que también acompañar la medida con algunos transitorios o unas obligaciones administrativas que apoyen o que fundamenten, creo que podría aportar en este sentido, ¿no? Pues hasta ahí es cuanto. Muchas gracias, maestro Alejandro. Alguien, bueno, seguimos por este lado, ¿es cierto? Diputado, nada más comento que llegó la diputada. Damos la bienvenida también a nuestra compañera, la diputada Ruth. Gracias, diputado. Antes de pasar al siguiente artículo en el que tenemos comentarios, me gustaría agregar meramente el comentario general que pues, ahora sí que para eso se tratan estas mesas de trabajo. Pero consideramos que el planteamiento que hace el Grupo Parlamentario del PAN es muy bueno. Ahora sí que todo es perfeccionable, vaya. Es una excelente propuesta, cabe decir. Ahora sí que los detalles, los transitorios, pues es para eso, estarlos acotando meramente. Sin embargo, ahora sí que la redacción y la finalidad que tiene, en su caso, los legisladores del grupo parlamentario, pues consideramos que esto va a generar al contrario más competencia, menos prácticas desleales y, ¿por qué no?, mejor calidad en cuanto al proceso, ¿no? Simplemente. Ahora bien, pasando al siguiente artículo, en el que tenemos comentarios, nos remitiríamos al artículo 20. Este artículo nos habla de la supletoriedad. En este artículo se enuncian las leyes que aplican en caso de lo no previsto, de la ley de compras públicas. Y haría mención
a la idea a la propuesta que se plantea poner sobre la mesa, que es agregar la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, quedando la redacción de la siguiente manera como propuesta. Artículo 20. En lo no previsto expresamente por esta ley, en cuanto no se oponga a lo dispuesto por la misma, se aplicará supletoriamente el Código Civil para el Estado de Guanajuato, el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, y justo ahí es donde se propone o se plantea adicionar a la redacción la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. Me permito cederle el uso de la voz a la maestra Katia Morales, quien profundizará un poco más en este punto. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, señores diputados, por recibirnos aquí en su casa y por escucharnos en esta mesa de trabajo. Pues primero que nada, recordar que esta es una iniciativa que viene de Cuna Ciudadana, que fue trabajada durante bastante tiempo por muchos sectores de la sociedad y que entonces recoge las principales inquietudes. Y una de las principales inquietudes que tiene la ciudadanía en relación a las compras públicas es la transparencia. La ciudadanía quiere que las compras sean claras de entender, que sea clara la participación y que se pueda entender con puntualidad por qué fue elegido el proveedor que fue elegido. La ciudadanía quiere entender cómo se compra, por qué se compra y quiere tener la tranquilidad de que se compró a la mejor opción. ¿Por qué? Porque es el dinero público y queremos que se invierta de la mejor manera. Hay un tema importante y es que sentimos que la ley está imperfecta, en el sentido de que no hay una sanción, no hay una consecuencia para aquel que no la atienda. Tiene muy buenas intenciones, pero la ley nunca puede ser un catálogo de buenas intenciones. Entonces, nos queda muy claro como ciudadanos, yo le estoy dando mi visión como ciudadana, que cuando un ciudadano incumple, pues tiene un castigo, tiene una consecuencia. Después de un supuesto viene una consecuencia jurídica. Y aquí sentimos que está un poco falto. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque si un proveedor no cumple, pues simplemente no va a ser aceptado dentro del padrón, no le va a ser asignada la compra. Pero ¿qué pasa cuando un servidor público, cuando un funcionario no observa lo que estamos presentando en esta propuesta? ¿Qué pasaría si independientemente de lo que contenga el padrón, se decide asignar a alguien que no tiene ninguna buena calificación? Es más, que tiene una pésima calificación. ¿Qué pasaría si se asigna y no se argumenta debidamente por qué se asignó a esa persona? Algunas veces nos ha tocado ver asignaciones donde creen que la argumentación es copiar el artículo. Dicen, fundamentaron el artículo y se copia. Y eso no es argumentación. Entonces nos preocupa. Y por eso estábamos presentando la propuesta de tener como su prioridad también la ley de responsabilidades legislativas. Pero lo ponemos en el punto. Hagamos que esta ley no sea una ley imperfecta, porque a los ciudadanos nos importa. Nos importa que esta transparencia se cumpla. Nos importa que los funcionarios tengan el cuidado de observarla. Creo que es un punto importante y como lo decía Eduardo Bojorquez, Guanajuato siempre ha sido punta de lanza, tan es así que aquí empezó la independencia. Creo que sería una muy buena opción que aquí empecemos con la independencia de la corrupción, que nos independicemos de la corrupción a partir del modelo de Guanajuato. Muchas gracias. Gracias, gracias. ¿Alguien más que desee el uso? Comentando en esa misma línea argumentativa, cabe mencionar que nuevamente en la propuesta de decreto hacemos el comentario de técnica legislativa que se omitió enunciar los artículos del 10 al 41, que sería el siguiente en comentar. Ahora bien, en cuanto a lo que se busca adicionar, no hay correlativo, ya es propiamente el sistema de evaluación de proveedores. En este consideramos que ahora la finalidad es excelente, pero proponemos fortalecer aún más esa redacción. Consideramos que incluso de momento el artículo 41 bis nos vuelve a querer definir qué es el sistema de evaluación de proveedores, cuando ya lo tenemos en el glosario. Consideramos que valdría la pena analizarlo nuevamente para extraer ya los elementos directos a los que se quiere enunciar. En ese mismo sentido, cabe mencionar que se está omitiendo en estos artículos el epígrafe. La estructura de esta ley está, en general, cada artículo tiene su epígrafe, es decir, un pequeño título descriptivo de lo que integra cada artículo. Se omitió también en la propuesta de decreto. Sugeriríamos, por facilidad de lectura, incluso por la estructura de la ley, pues una cuestión de forma que se agregara. En ese sentido, les propondríamos para su consideración que el artículo 41 bis consiste en lo siguiente. De la conformación del sistema de evaluación de proveedores. El sistema de evaluación de proveedores se constituirá
ya no buscamos definirlo, sino explicar cómo se puede llegar a integrar sobre indicadores de evaluación predeterminados, objetivos, actuales, públicos e incluyentes para desarrollarse con la corresponsabilidad de sus propios participantes y sumar esfuerzos para lograr un ambiente de competencia y oportunidad, que justo es una inquietud, ¿no?, que se puede dar en esta reforma, que lejos de afectar, le incentiva, ¿no? Esa es la idea precisamente. Asimismo, se propone modificar en una pequeña medida el siguiente párrafo de este mismo artículo, en el cual quede de la siguiente manera. El sistema se conformará de datos e indicadores que reflejen la satisfacción respecto a la calidad. Ahí agregaríamos precio, es un elemento también pues, muy importante, y servicio, el término servicio ya se tiene, y ahí agregaríamos simplemente la redacción de los contratos celebrados generados en el historial de cumplimiento, los tiempos de entrega, las controversias que se susciten, las deducciones aplicadas, la ejecución de garantías, las infracciones, sanciones, penas convencionales aplicadas con motivo de los actos, contratos y convenios celebrados con base en la presente ley. Esto último ya lo tiene la reforma, es meramente una propuesta de complementar un poco. Asimismo, sugerimos mencionar que la experiencia de los proveedores en las contrataciones públicas en el ramo de la industria y en cumplimiento de sus obligaciones fiscales, ambientales y previsión social. Son elementos que se propone que se consideren para adicionar a la redacción que ya se tiene. De acuerdo. Entonces, si no hubiera algún otro comentario, por ejemplo, de los diputados aquí presentes, pasaríamos a nuestro siguiente comentario, que sería el artículo 41 ter. Aquí reiteramos, sugerimos por técnica legislativa agregar el epígrafe para tener la descripción del artículo, y en ese sentido sugerimos en cuanto a establecer que diga de los fines del sistema de evaluación de proveedores, que dice el artículo 41 ter, el sistema de evaluación de proveedores tendrá los siguientes fines. Consideramos que los 3 fines que se proponen de parte del grupo parlamentario del PAN son excelentes, la redacción que se quede en esos términos planteados, y propondríamos para su consideración de cada uno de los integrantes de esta comisión adicionar uno último, un cuarto, que diga generar condiciones que permitan el ejercicio del derecho a la libre competencia, que es justamente pues un derecho consagrado en la Constitución, que si bien es principalmente de índole federal, pues aquí en nuestro estado la parte que corresponde pues es principalmente en las contrataciones públicas y se está cuidando con esta reforma, ¿no? Entonces es algo muy loable. Ahora bien, posteriormente proponemos adicionar también uno que no tendría correlativo ni en la ley vigente ni en la propuesta actual para su consideración, que diga de la implementación del sistema de evaluación de proveedores. Aquí proponemos que el artículo 41, que se recorre en subsecuente, siendo el 4, se deberá implementar el sistema de evaluación de proveedores a través de un sistema informático, en los términos de la presente ley, mismo que deberá estar previsto como parte de los lineamientos referidos en la fracción 15 del artículo 9. En el artículo 9, reitero, es donde nos decía que la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, pues se va a encargar de este sistema. Entonces, pues qué mejor que ahí contemplen también cómo va a funcionar este sistema informático, ¿no? Esta base de datos que pues va a ser muy valiosa para este sistema. Ese sería un siguiente planteamiento. Posteriormente hacemos uno más, que es el artículo 41 quinquies. Reitero, se recogen los subsecuentes. Los sujetos obligados deberán, y aquí consideramos que hay 4 momentos claves para esta reforma que nos gustaría poner sobre la mesa. El primero es recabar la información antes de la adquisición. El segundo es evaluar la información al momento de comprar. ¿Cómo se realiza? Tercero, incluir la información del sistema de evaluación de proveedores en el fallo, en caso de haber sido un factor de decisión de la compra. Si se eligió un proveedor por otro, por este sistema, pues que se justifique debidamente en el fallo. Así es, el porqué, justo como dice el diputado Cuauhtémoc, así es. Finalmente proponemos una fracción cuarta, que consistiría en alimentar la base de datos del sistema de evaluación de proveedores. Después de cada compra, actualizar, actualizar, actualizar. Tenerlo al día, que sería lo ideal que se considera por parte de la red. Posteriormente,
Este, retomamos la propuesta del grupo parlamentario del PAN. Reitero, los anteriores fueron propuestas para adicionar. Seguiríamos con el artículo 41 cuater, de acuerdo a la redacción del decreto del grupo parlamentario del PAN, en el cual en la reforma nos mencionan que los sujetos de la ley conservarán de forma ordenada y sistemática toda la documentación e información electrónica comprobatoria respecto de la evaluación del desempeño de proveedores y prestadores de servicios. Consideramos que esta reacción es muy valiosa, la que nos plantea aquí el grupo parlamentario. Consideramos que es fundamental conservarla, incluso pues, tal cual, ¿no? Es muy importante la preservación justo de esta información. Sin embargo, únicamente pondremos a su consideración agregar un elemento que se mencione. Asimismo, los sujetos obligados de esta ley tienen en todo momento la obligación de alimentar la base de datos del sistema informático conforme a los lineamientos correspondientes. Aquí reiteramos el objetivo del artículo 9. Me remito al de la competencia de la Secretaría. En este aspecto, reiteramos la intención que se pudiera acotar que únicamente la Secretaría emite los lineamientos, que haya una homologación, que haya claridad, que haya un documento que se pueda usar todos los sujetos obligados, pero a su vez la obligación sea compartida, ¿no? De que todos quienes realicen compras, lo de los sujetos obligados, definidos por la ley, pues estén actualizando el sistema. Ahora bien, pasando al artículo 41 septies, 41 septies, aquí hacemos referencia a un artículo que nos plantea el grupo parlamentario del PAN en su reforma, que dice la redacción: la información del sistema de evaluación de proveedores será pública, deberá actualizarse de manera periódica. Aquí reiteramos, sugerimos acotarlo de manera permanente, no periódica, y se difundirá a través de medios electrónicos bajo el principio de máxima publicidad, que es un elemento muy importante el que plantean. Por lo tanto, sugerimos la siguiente redacción, una adecuación mínima, que diría: la información del sistema de evaluación de proveedores será pública y se difundirá a través de medios electrónicos bajo el principio de máxima publicidad. Aquí se retira el tema de la periodicidad porque ya habíamos hablado que se plantea el que sea de manera permanente. Adicionando el siguiente párrafo también, los sujetos obligados recabarán datos en el sistema de información de evaluación de proveedores y utilizarán la información para identificar a proveedores idóneos en los procedimientos de contratación, atendiendo a sus circunstancias, porque hay excepciones, por supuesto, particulares e historial en las contrataciones públicas. Aquí me permito ceder el uso de la voz al licenciado Mario Cuello. El catálogo de actos de corrupción es tan amplio como la enciclopedia británica y tan puntual y minucioso como el manual de Carreño. O sea, hay con puntos muy claves y muy específicos para darle la vuelta a muchas de las leyes que ponemos. Entonces, nosotros agradecemos que el PAN se haya subido a esta iniciativa que se presentó, y ahora lo que pretendemos es cooperar con ustedes para afinar esos pequeños puntos, ¿no?, que consideramos necesarios para cerrar esas puertas, ¿no? Honestamente no tienen, quizá, y muchos no tenemos idea, ¿no?, de lo fácil que es darle la vuelta en muchas cuestiones de compras y adquisiciones. Cartas de crédito de garantía las podemos hacer los empresarios, ¿no?, incobrables, y aparentemente las revisan y pasan muy bien. Entonces, por eso esos pequeños detalles en la redacción de la ley son muy importantes. Es necesario que este sistema de información, ¿no?, sea revisado previamente antes de la contratación, ¿no? O sea, hemos visto infinidad de ocasiones que se contrata para una obra específica a empresas que han quedado mal anteriormente. ¿Por qué razón? La desconocemos. Podríamos decir o arguir que es por compadrazgo, por amistad, lo que sea. Entonces, eso es lo que tratamos de evitar, es lo que buscamos con esto.
Entonces, es necesario que se actualice constantemente cada contrato que se haga, que se suba, ¿no? Y cuando termine la obra, igual que se suba la calificación, ¿no? Entonces, para que antes de comprar o de contratar, se revise el sistema y se pueda buscar, palomear si corresponde o no corresponde. Si podemos contratar a este proveedor o no lo podemos contratar. Habrá proveedores nuevos, ¿no? Que no tengan historial. Habrá que darles oportunidad, siempre y cuando no sean empresas que se constituyeron la semana pasada, ¿sí? Hay que revisar esto, ¿no? Pero eso es lo que pretendemos con ustedes. Y para eso, honestamente, se requiere, sin agraviar a nadie, voluntad política, ¿no? Porque hay mucha gente aquí en el Congreso pueden estar buscando y dictando leyes convenientes, pero en el Ejecutivo, quién sabe, ¿sí? O sea, eso es lo que hay que cuidar. Los ejecutivos pueden cambiar, entonces hay que buscar en beneficio de nuestro Estado. Tanto Guanajuato como el Sistema Estatal de Anticorrupción de Guanajuato es referencia a nivel país, ¿no? Pero estando aquí nos damos cuenta de todas las carencias que tenemos. Entonces, yo creo que corresponde a ustedes, en cooperación con nosotros, afinar esto. Entonces, les agradezco su atención. Presidente, si me permite nada más para aclarar una idea, creo, para completarla. Adelante, diputado. Desde luego, a lo mejor no es aún el momento de nuestra voz para los diputados, pero me gustó esta última intervención y quisiera completar una idea, me parece. Dice, a los constructores que ya estuvieron, que dieron mala cala, pues ya eliminarlos del padrón, y además a las nuevas empresas, pues también ver qué nueva empresa, porque a lo mejor es una empresa que mutó, era una mala empresa que mutó con nueva piel, y ahora soy nueva en el trabajo, ¿no? Entonces le faltó agregar eso, es cuanto. Muchas gracias, diputado. Adelante. Gracias, diputado Cuauhtémoc. Es un tema muy interesante también lo que usted menciona, que justo va a ser interesante ahora que entre en vigor, esperemos, si así lo deciden en su votación en el Pleno y en esta comisión, estar revisando justo los impactos, ¿no?, que va a tener posteriormente y seguir fortaleciendo, ¿no? Es la finalidad. En ese mismo sentido que mencionábamos, haríamos la última acotación de técnica legislativa en el decreto de la reforma posterior a la propuesta del artículo 41 quinquies. Ya no se hace referencia a los demás artículos, ahí nada más sugeriríamos en el dictamen se incluya a partir del artículo posterior al 41 quinquies hasta el final de la ley, ¿no? O en su caso que se incorpore lo que analizaremos posteriormente, que es la reforma del grupo parlamentario del PRI, se incorpore, ¿no? Pero que se haga referencia a estos artículos que no se mencionan por técnica legislativa. Ahora bien, habiendo dicho eso, pasamos a los artículos transitorios. En estos artículos, nada más tenemos un solo comentario. Respecto al presente decreto, su vigencia está excelente. Y en el artículo segundo nos dice cuánto tiempo tiene la Secretaría y los órganos de administración pública para publicar los lineamientos. Y este es un tema muy trascendental. Nos gustaría hacer la propuesta de parte de la Red Ciudadana Anticorrupción que sean 90 días naturales. Este efecto de que se logre esto antes del cambio de gobierno, que pues va a acontecer pues ya en unos meses, y consideramos que la temporalidad pudiera ser suficiente. Incluso el sistema anticorrupción está trabajando ya en proponer unos lineamientos que ayuden incluso al fortalecimiento de los mismos, ¿no? Aunque aún no se emiten, pero para considerar para la Secretaría. Entonces, aquí cederíamos el uso de la voz para la maestra Rocío Naveja. Bueno, pues nuevamente un placer saludarles. Gracias por este espacio. Gracias a nuestras diputadas y diputados del PAN por acoger esta iniciativa que tenemos ya 3 años trabajando arduamente en desconocimiento y empapándonos el tema. Y todo parte del principio de multiplicar los panes. Creo que Guanajuato y el país hoy más que nunca requiere de hacer ejercicios humanos, del buen uso de los recursos, de generar iniciativas que contribuyan a la mejor toma de decisiones, que en cierta manera vamos a pensar en que hay inconsciencia en muchos casos, en algunos otros
hay irresponsabilidades, pero al final del día hay una percepción de la ciudadanía que los ejercicios están quedando de ver en cuanto al trabajo legislativo para hacer uso adecuado de los recursos. Lo vemos todos los días y eso realmente nos preocupa y por eso es que hemos dedicado tanto tiempo desde los ciudadanos. Y la petición particular es que nos ayuden a que esta iniciativa, como ya lo mencionan, cobre vida en esta legislatura, que no lo posterguemos, sino que le dejemos esta herencia, un ejercicio real, de corazón, humano, responsable, de que se haga uso adecuado a través de la evaluación de proveedores y como bien lo apuntó usted, que no cambien de piel, porque esto es muy común y bueno, no nada más es Guanajuato, lo estamos viendo de manera muy desafortunada a nivel nacional, que van creando empresas conforme van surgiendo las iniciativas y creo que Guanajuato se tiene que desmarcar. Guanajuato tiene que ser un ejemplo, como ya lo mencionaron, seguir siendo un ejemplo en muchos sentidos. Y yo creo que el sumarnos nosotros los ciudadanos a través de la red ciudadana es precisamente acercarnos a ustedes en este comité estatal para que esta generación de esta iniciativa, de esta promulgación de este artículo, pues hablarles del presente decreto que sí entra en vigor a partir del día siguiente de su publicación, que confiamos en su voluntad política, reitero, para que esto se dé. Y por otro lado, pues que se den los 90 días, perdón que me escuche tan reiterativa, naturales, porque si nos vamos a los días hábiles ya no alcanzamos. Entonces, pedirles a ustedes de todo corazón que nos ayuden a que les dejemos una herencia extraordinaria a la nueva administración que tendremos con nuestra próxima gobernadora, que estará definida el próximo 2 de junio a partir de las 9:10 de la noche, y que tenga esta herencia de nosotros como ciudadanos y de ustedes como una legislatura seria, responsable, como lo han venido haciendo, dejando un aspecto patente de lo que se ha venido diciendo aquí y ojalá, no ojalá, confío en ustedes. Soy la voz de mis compañeros de la red y pues yo creo que muchísimos ciudadanos de Guanajuato están con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Por eso le damos el uso de la voz. Sí, muchas gracias. Bueno, para no ser reiterativa, nada más quisiera comentar o destacar ciertas ideas que creo que es importante precisar. Se habló de la periodicidad de la actualización de la información. Creo que queda muy abierto, muy ambiguo, pero como bien lo señalaron hace un momento en esta mesa, lo ideal es una actualización permanente. Sin embargo, aún así creo que queda abierto, ¿no? Actualmente hay cierta documentación que ya se solicita y que viene establecido tanto en la ley como en su reglamento. Por citar un ejemplo, los documentos del SAT, la constancia de actualización, la constancia de cumplimiento y demás. Esos documentos ya se solicitan y ya vienen establecidos en la normativa y se deben de entregar por parte de los proveedores, tanto interesados como quien ya fue elegido como proveedor definitivo. Se deben de entregar en cada compra. Creo que ahí sí, como bien lo comentan, pues hay que precisar un poquito más, ¿no? No dar cavidad a tanta ambigüedad. Y otro de mis comentarios, acorde a lo que se ha señalado en esta mesa, pues esta evaluación de proveedores, no sé, creo que pudiera ser, perdón por el comparativo, un tipo buró de crédito, pero esperemos que este tenga mucho más peso, porque el buró de crédito es meramente una referencia. Un tipo de buró de crédito que me dice el comportamiento de los proveedores, sin embargo, pues quedarían fuera los nuevos proveedores, que eso violenta el ejercicio de la libre competencia. Y por último, sí quiero comentar respecto al 41 quinquies, donde nos señala que la información debe de ser pública. Me parece lo ideal, ¿no? Que sea un documento de consulta, una plataforma de consulta. Sin embargo, creo que sí es importante destacar que esa buena o mala calificación debería de estar asentada en la plataforma o en el documento que corresponda
pero hasta que el resultado sea derivado de un proceso administrativo, porque de lo contrario estaríamos violentando a los proveedores sin darles ahora sí que la oportunidad de que demuestren o se defiendan el caso contrario, y esto nos llevaría a bastantes pues acciones que incluso nos van a llevar a la corrupción, que es algo que nosotros estamos combatiendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Comentario. Adelante. Gracias, diputado presidente de la comisión. Pues nosotros quisiéramos cerrar este análisis que hacíamos de la reforma del grupo parlamentario del PAN en cuanto a que es una reforma que va a beneficiar muchísimo. Se ve claramente que se hizo un estudio de la viabilidad de la propuesta antes de su presentación, claramente. Hay un estudio detrás que se complementó mucho por el trabajo de la Red Ciudadana Anticorrupción, que justo hay que cuidar mucho esos detalles en estas mesas, justo esas inquietudes que pueden surgir, ¿no? Que no vaya a resultar un poco contraproducente, pero consideramos que no lo es, que es una excelente reforma, que podemos, esa es la intención de las mesas, estarla fortaleciendo, por eso es tan importante estas dos mesas que se van a tener. Y al final del día estos detalles como la periodicidad, el fortalecimiento en la redacción, pues todo suma hacia la finalidad que ya lleva esta reforma. Finalmente nos gustaría también conocer de parte de la diputada Ruth Memí, del diputado Cuauhtémoc, en general el diputado José Alfonso, de los diputados, qué opinión tienen en lo general o de algún punto en específico. Nos encantaría conocerlo, o incluso de algún asesor que quisiera hacer alguna acotación. La verdad, estamos muy interesados en conocerlo. Muchas gracias. ¿Alguien más desea usar la voz? Yo Toño, quisiera, adelante. por favor, presidente, de manera muy sencilla, a mí me gustaría, hay muchos temas que son jurídica y que creo, con todo respeto, que hemos perdido un poquito la dirección de la mesa acá de este lado. Los temas de técnica jurídica yo creo que tendrían que pasarlos por escrito para que la gente que está en la parte jurídica dice, y aquí más bien tendríamos que irnos a los temas conceptuales, pienso yo, que son los que son relevantes. Y digo esto por en vista de que vamos a analizar una segunda propuesta de reforma. Me parece que el ir a ese nivel de detalle pues no nos ayuda mucho pues en la dinámica de la mesa, y creo que por ahí debería de ser el tema, ¿no? Todo lo que sea de técnica jurídica, pasarlo por escrito y que lo hagan la gente que son especialistas en técnica jurídica, ¿no? Sería mi comentario. Muchas gracias. Y bueno, a lo mejor recuperar un poquito el tema de quién asigna la voz y cómo vamos haciendo esto, porque me parece un poco extraño que un ciudadano esté aquí organizando la mesa, ¿no? Pues muchas gracias. Muchas gracias, diputado Antonio. Primero que nada, una disculpa, diputada Ruth Noemí, porque estaba volteando a ver a quieta y no vi que había levantado la mano, pero así que adelante, diputada. Muchas gracias. Bueno, pues saludarlos y agradecer que estén aquí tan interesados en este tema. El grupo parlamentario del PRI también se interesa en los temas de transparencia y combate a la corrupción. Les comento que incluso yo trabajé en lo federal, era diputada federal, trabajamos en todo el nuevo sistema anticorrupción, que desafortunadamente a nivel nacional, pues creo que no está funcionando o está desapareciendo. Y bueno, pues muchas gracias por organizar la mesa y pedirnos qué opinamos. Y por supuesto estamos a favor de esta iniciativa, tanto de la propuesta que hace el grupo parlamentario como la propuesta que hizo el PAN, y los comentarios que hacen ustedes muy acertados. Los valoro y espero que estas mesas de trabajo nos sirvan para tener un producto que sirva a la ciudadanía y que sirva a los gobiernos. Muchas gracias. Adelante, diputado Cuauhtémoc Becerra Con su González. permiso, presidente. Bien, pues primeramente para externar mi grato sabor de boca a los invitados y a sus puntuales y enriquecedoras participaciones. Me parece que para eso son las mesas de trabajo, para escucharlos, para revisar lo que está bien, para todavía perfeccionarlo así perfectible. Y pues bueno, aquí nos quedamos con la tarea que tenemos. Ya se dijo, se reiteró los puntos que debemos de ponderar, me parece, y repito, independientemente que sea una iniciativa de Acción Nacional, aquí pues los colores nada tienen que ver. Yo soy del partido Morena,
fui electo por la ciudadanía salmantina, entonces pues yo estoy coadyuvando para un mejor estado de Guanajuato. Esa es la idea, construir un mejor Guanajuato, una mejor sociedad, y con estos ejercicios, y con esta reforma que Acción Nacional propone, pues va a ser un empujón hacia adelante. Consciente estoy de que en ese ámbito las cosas se están haciendo bien. Y también quisiera aclarar, me recordé una anécdota, por ahí en el 2015 yo formaba parte de la dirigencia de un partido político, estaba de moda el tema del IFAI. Nos llamaron por partidos a Ciudad de México para explicarnos todas las bondades de lo que consistía y el, todo el poder o no el poder, eso que le dan al ciudadano, esas facilidades para acercarse a la información. Fue un curso de 2 días, casi 3, bastante arduo. Yo estaba aterrado porque dije, "Ay, no voy a poder aprender tanto", pero el cuarto día se me acabó el encanto porque nos enseñaron los acotamientos de cómo se podía salvar. Entonces, bueno, entonces los de los 3 días anteriores, como de qué sirvió, ¿verdad? No sé si me siguieron. Y pues bueno, entonces esperemos que con estas puntualizaciones pues podamos evitar que esos acotamientos y que esos vicios por ahí arraigados podamos ir erradicándolos poco a poco. Es cuanto de mi parte. Agradezco al presidente la voz, agradezco a ustedes el hecho de que nos estén acompañando y pues estoy aquí a sus órdenes. Gracias. Todavía no acabamos. Todavía falta aquí otra parte. Yo, yo nada más, yo sí me gustaría decir un comentario. Parte de la visión y la misión de este Congreso del Estado es el Parlamento abierto. Y parte del Parlamento abierto son estas mesas. Parte también de una metodología que se aprobó es esta mesa también. Vamos en tiempo y forma. Hoy se está dando un gran paso al tenerlos a todas y a todos ustedes. Enriquecedores los comentarios, claro que sí. Tal vez ahí en la forma en la que se daba la palabra tal vez no era la idónea, pero no pasa nada. Aquí lo digo otra vez, estamos en un parlamento abierto donde todos los guanajuatenses tienen voz, donde todos los guanajuatenses son escuchados y es parte de esto. De nada nos serviría proponer leyes, iniciativas, si lo vamos a hacer a gusto y placer de. Por eso es enriquecedora esta mesa, el conocer diferentes opiniones, diferentes puntos de vista, y que a nosotros nos enriquece para formar una conclusión que a lo largo de los días nos vamos a estar estudiando junto con nuestra compañera y los compañeros diputados de esta comisión. Yo sí les agradezco mucho que sigamos manteniendo el tema del orden sobre la iniciativa, que son escuchados, que estamos, si bien lo vieron, miren, aquí no les enseño, aquí traigo hasta apuntes de lo que nos han estado diciendo, traigo bien rayadas estas hojas, porque en verdad lo estamos escuchando, los estamos atendiendo, pero sobre todo que se queden ustedes con esas inquietudes que nos están trayendo, que en verdad las estamos tomando en cuenta. Esto es parte de un parlamento abierto y como les decía al principio, es parte de la misión y la visión que en este Congreso del Estado se está trabajando. Sin más por el momento, ahora le doy el uso de la voz a nuestra compañera diputada Ruth Noemí Tiscareño Goiti, donde nos va a exponer acerca de la iniciativa del Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional. Esta computadora no le sé por qué no es mía. Modularmente, la reforma se sustenta en 2 puntos esenciales. El primero, en adicionar una fracción 14ª al artículo 42 para considerar como impedimento en las contrataciones que las personas morales no tengan un objeto social o actividad que corresponda a la naturaleza de los bienes o servicios sujetos al procedimiento. Y el segundo, en reformar el primer párrafo del artículo 45 respecto a considerar adicionalmente a los impedimentos de solicitar marcas o empresas determinadas en las adquisiciones, que no se puedan señalar requisitos exclusivos de los productos o servicios de estos. En el primero de los casos,
debe precisarse que el objeto social de la persona moral implica, en primer término, el cumplimiento de las normas específicas a las que será sujeta la persona moral, y en segundo, la forma en que se relaciona e integra sus operaciones con relación a otros sujetos. En virtud de ello, es un requisito indispensable para la constitución de cualquier persona moral el establecer en su acta constitutiva el objeto de la sociedad, mismo que para realizar cualquier tipo de relación contractual formal debe ser verificado y validado por su contraparte, pero no solo para acreditar la personalidad de esta, sino también para conocer cuál es la naturaleza de las operaciones de estas. En el segundo caso, el primer párrafo del artículo 45 hace la precisión de que no pueden solicitarse dentro de los procesos de adquisición marcas específicas o empresas determinadas. Sin embargo, esta limitación, aunque pretende impedir que exista una competencia desleal o una ventaja indebida hacia algún contratante, la misma es meramente limitada. En primer lugar, porque la marca implica solo uno de los tantos elementos que considera la propiedad industrial, cuando la marca incluso puede consistir en colores, olores, sonidos, etcétera. Y respecto a las empresas, es evidente que hacen un direccionamiento a una empresa determinada, propiamente debería tener una justificación suficiente. En ese sentido, consideramos indispensable que se adicionan como impedimentos en las solicitudes que se consideren requisitos exclusivos de algún producto o servicio, como puede ser el calibraje, colores específicos, medidas, cantidad de elementos que no representen algún elemento objetivo que diferencie la operatividad de algún producto, capacidad de tanques, medidas de rines de llantas, por ejemplo. En ambos casos, el objetivo es que se implementen mayores mecanismos que otorguen certeza y transparencia a las contrataciones públicas, garantizando además que los prestadores de servicio o proveedores sean los idóneos, pues resulta ilógico que una empresa que tenga un objeto específico, digamos comercio de juguetes o calzado, termine vendiendo al gobierno equipamiento de seguridad, por ejemplo, que se da en muchos casos. Con la propuesta que se propone, entre otras cosas, que se garantice la competencia y libre concurrencia en los procesos de adquisiciones, se disminuya la discrecionalidad en las adquisiciones públicas, se tenga mayor certeza jurídica con las relaciones a las personas que se contratan, se impida la simulación de actos jurídicos y la intermediación, se logren mayores calidades y precios en las adquisiciones públicas, se impida la simulación de procedimientos de adquisiciones en donde injustamente se dé ventaja a proveedores sobre otros. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita Ruth Noemí. Ahora sí, procederemos con la iniciativa formulada por la diputada y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Si alguien desea hacer uso de la voz con relación al contenido de dicha iniciativa, sírvase de indicar. Adelante. Gracias, diputado presidente. El comentario general que se haría a la reforma del grupo parlamentario del PRI de parte de la Red Ciudadana Anticorrupción sería que abona el mismo objetivo. Es muy importante el análisis justo en los impedimentos, ¿no? Para participar en los procesos de contratación. Justo se está cuidando también el derecho a la competencia, ¿no? Está previendo esto. Consideramos que es algo muy positivo y pues reconocer, ¿no? El trabajo también del grupo parlamentario del PRI y del PAN, que hoy se está analizando aquí. De nuestra parte sería un comentario general a favor, y pues tenemos muy interesados en saber cómo se desenvuelve la conversación. Esperemos se puedan dictaminar en su conjunto. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Adelante, maestro Alejandro.
Gracias. En términos generales, consideramos también como loable el propósito. Sin embargo, sí creemos que hay que hacer algunas precisiones, ¿no? Y sobre todo por la experiencia, me tocó trabajar en un órgano de Contraloría de la universidad y creo que la universidad es una persona moral cuyo objeto no es vender cosas, ¿no? Entonces, de pronto participa en algunos avances de la ciencia y demás. Entonces, creo que ahí hablar de todas las personas morales podría ser también riesgoso, ¿no? Las universidades, los centros de investigación, que a final de cuentas son la vanguardia, los que nos pueda proveer soluciones más pertinentes para los problemas públicos. Muchas dentro de su objeto no es el vender cosas, entonces ahí creo que podría haber una limitante, a lo mejor un ejercicio de la ciencia avanza, inteligencia artificial, cuestiones que estamos de ese tipo, de pronto a lo mejor limitarlo porque no es parte de su objeto, bueno, pudiera haber ahí un riesgo. Y en ese mismo sentido, también en cuanto a los requisitos exclusivos, yo quisiera que tuviera cuidado con las patentes. O sea, hay patentes de avances de la ciencia y que a lo mejor tienen una protección, o sea, y es una protección internacional que tiene que ver con la propiedad intelectual, ¿no? En la universidad y los centros de investigación se desarrollan patentes todos los meses, todos los días, y muchas veces no es que sea un requisito exclusivo, sino simplemente pues es un trabajo intelectual del cual tiene un derecho exclusivo por un lapso de tiempo, ¿no? Creo que la parte de la marca y eso está bien y ya lo incluye la ley, pero sí nada más como reflexionar acerca de estos dos aspectos, ¿no? A lo mejor, lo confieso, de mi experiencia, creo que la universidad es un, organismo público muy sui generis, tiene infinidad de supuestos, pero creo que con esto podríamos también limitarlo, ¿no? Y sobre todo limitar a que la administración pudiera compartir con esos avances de la ciencia que ha desarrollado y sobre todo tanto para el objeto que tiene universidades, centros de investigación, como para las patentes que puedan tener inclusive también empresas privadas, ¿no? No nada más los centros de investigación. Y además ahí la reflexión en cuanto a la redacción tan cerrada que se propone, pues ver la posibilidad de mejora. Sería cuanto, presidente. Muchas gracias, maestro, ¿no? Adelante, diputado. Bueno, respecto a lo que comentas de las universidades, desafortunadamente se han tenido experiencias, eh, claro, no es la Universidad de Guanajuato, pero sí creo que fue la de Morelos, la que, la que vendían. Y voy a pedirle a Gus que nos hable un poco de las patentes. Muchas gracias, presidente. Digo, respecto a lo que se comentaba por parte de la universidad, no consideramos que la misma iniciativa pretenda o genere algún impedimento a la universidad, precisamente porque la misma legislación establece que cuando se requiere alguna marca o alguna cuestión que esté protegida por propiedad intelectual, sí se puede justificar, precisamente por esa circunstancia. En lo que mencionábamos, esta cuestión relativa a la propiedad intelectual, sí es una exclusión que contempla la ley, en el caso de que es un derecho exclusivo que se otorga conforme al párrafo octavo del artículo 28 constitucional. Y la misma constitución sí establece que no se considera, por ejemplo, una práctica monopólica o la cuestión de acaparamiento, los derechos exclusivos que se entregan a los inventores o a los artistas con motivo de sus creaciones. Y estos sí están regulados por la ley de propiedad industrial o en su caso de derechos de autor. Por lo tanto, no entraría en el supuesto de que por el contrario, inclusive dentro del objeto de la universidad, como usted lo comenta, es muy sui generis, puede ser la cuestión de un modelo de utilidad, de una patente, un registro de marcas, etcétera. En este caso, por ejemplo, es el impedimento no respecto a que se viole el derecho exclusivo que se tiene por la propiedad intelectual, sino precisamente que se establezcan requisitos específicos, por ejemplo, en la característica de bienes, etcétera, o bien en el caso del objeto de las sociedades, principalmente en la cuestión de las sociedades mercantiles, en donde no entraría una universidad, porque su objeto precisamente no es el comercio como tal. Eh, eh, Tampoco existe impedimento porque las actividades de comercio que se enumeran en el artículo 75 del Código de Comercio están bien delimitadas. Algunas sí son específicas y se regulan por una ley especial. Por eso es importante que se tenga que observar el objeto. Si es una empresa con un objeto muy especializado, por ejemplo, instituciones financieras tienen una regulación especial. Si es una institución como una sociedad ganadera, tiene una regulación especial. Y si es indispensable que el ente gubernamental pueda analizar el objeto, porque el objeto como tal
sí se establece como un requisito fundamental del acta constitutiva, porque precisamente nos marca, en primer lugar, como se menciona en la iniciativa, la normatividad que va a ser aplicable y que tiene que ser observada también por las autoridades, y las autoridades no siempre son expertas en todas estas regulaciones, pero sí implican obligaciones para las empresas. Y la segunda es que en el caso de una persona moral, ya sea civil o mercantil, el objeto o su misma naturaleza puede cambiarse por los mismos socios, por la misma sociedad. Entonces, no es un impedimento como tal, sino inclusive si una sociedad quiere emplear sus operaciones, modifica su naturaleza, inclusive hasta de materia mercantil o financiera, o bien puede ampliar el objeto, precisamente con una modificación en sus estatutos. Aquí el problema es que, como lo menciona la diputada, en ocasiones, y como se menciona ahorita, a través de una simulación, pues es ilógico y sí representa un riesgo para las entidades gubernamentales el contratar a una empresa cuyo objeto, pues digo, en las noticias se vio, por ejemplo, sin precisar y sin conocer, ¿verdad? Fue una noticia donde la Sedena compró me parece, materiales de construcción a una juguetería. Entonces, no suena lógico y finalmente si la juguetería como sociedad o entidad mercantil quisiera ampliar sus operaciones, lo puede hacer. Pero hay un requisito que es modificar sus estatutos e inscribirlos en el Código de Comercio. Y eso da certeza y da legitimidad y transparencia a las decisiones. Es cuanto. Muchas gracias, Gus. Adelante. Sí, nada más era un comentario abonando a la iniciativa que propone la diputada. Sí, y haciendo coincidencia a lo que decía usted, hemos visto a nivel nacional que proveedores de medicamentos, ¿no?, que son en una tienda de mosaicos y cosas por el estilo, dices, no puede ser, no tiene lógica, ¿no? Entonces, ahí hay algo. Entonces, el que se restrinja a que en el objeto social esté estipulado lo que vas a proveer, claro que sí. Gracias, perdón. Muchas gracias. ¿Alguien más que se uso de la voz? Diputado, muy brevemente. Adelante, Eduardo. Yo creo que las dos iniciativas se completan bien. De hecho, nuestra preocupación a nivel nacional no es solo la actualización del objeto, sino que ya todos los objetos sociales se parecen mucho y son excesivamente amplios. Lo que hemos descubierto es más bien una rareza lo que describe mi colega de la red anticorrupción. Lo que tenemos son objetos que cada vez incluyen más temas y que han perdido especialización algunas de las empresas. Yo solo creo que hay que tener presente que en el futuro todos los objetos se van a volver muy amplios, ¿no? Y que lo que vamos a tener es otro problema. ¿Cómo distinguir entre empresas que tienen objetos sociales muy amplios, aquellas que realmente tienen experiencia y capacidad para proveer el servicio para el que se les puede, para el que están concursando o se están contratando? Entonces, por eso creo que embonan bien las dos iniciativas, porque un sistema de evaluación puede corregir el exceso de un objeto social demasiado amplio que le permita concursar conforme a la ley, pero para el cual no tiene la experiencia y la calidad necesaria en términos de la prestación del servicio. Pero es un comentario adicional. Creo que ambas iniciativas van en el sentido de preocupaciones que son de carácter nacional y estatal y que seguramente van a ser objeto de reflexión en el futuro, porque lo que estamos viendo son objetos sociales increíbles, ¿no? Hacen absolutamente todo esas empresas, ¿no? Pueden hacer lo que se necesite y como solo tienen que cambiar su objeto social y registrarlo, pues lo hacen muy fácilmente. Entonces creo que creo que la conversación quedará abierta más allá del proceso formal de revisión de la iniciativa, porque ahora tenemos el otro fenómeno, ¿no? El que todos los objetos sociales sean excesivamente amplios y que no hay elementos para discriminar entre empresas por la naturaleza de su objeto social. Muchas gracias, diputados. Muchas gracias, Eduardo. ¿Alguien más que desee el uso de voz? Adelante, diputado Antonio. Muchas gracias. Yo quisiera hacer un comentario al respecto. Tanto en la iniciativa primera que analizamos como en esta segunda se ha tocado el tema de la idoneidad. Y creo que mucho tendrá que discurrir por el tema de qué se considera idóneo, pero también de quién certifica de que alguien sea idóneo, porque finalmente es un concepto subjetivo que se presta
a que pongamos como idóneo a quien queramos y no idóneo también a quien queramos. Eh, ¿Por qué digo de este respecto? Porque, por ejemplo, el tema de los objetos sociales que perfectamente retrata bien ahorita y que es una práctica habitual entre los fedatarios públicos, poner objetos sociales amplísimos porque tiene una segunda derivada a esto, que con lo que no viene en tu objeto social, el servicio de administración tributaria te lo considera no deducible y por eso haces objetos amplísimos, pues resulta ser que entonces un tema de discriminación más bien tendría que ser, por ejemplo, en el tema de idoneidad, que demuestres experiencia en lo que te están contratando, ¿no? Y a lo mejor no tanto el objeto social por ese tema de la segunda derivada que tiene que ver con temas fiscales, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay mucho que escarbarle en el tema de idoneidad. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Antonio. ¿Alguien más que sirva haciendo el uso de la voz? ¿Nadie? Bueno, esta comisión perdón, no te he visto, una disculpa. La levanté después. No, yo quisiera antes de cerrar, porque creo que vamos cerrando, ¿verdad? Pues agradecerles mucho esta mesa. Una disculpa por la forma en que tomamos como control, que eso que creo que se percibió. La realidad es que, pues ya lo vieron, somos muy ciudadanos. Hemos estado ya 3 años trabajando arduamente en este tema que nos interesa mucho. Para mí fue una sorpresa también ver la iniciativa del PRI, el ver que también era transversal, que otro grupo parlamentario también ponga su atención en el tema de compras. Creo que falta todavía mucho por resolver. Como lo decían desde un inicio, creo que Guanajuato ha sido vanguardia en muchas cosas. Es muy cierto lo que comenta del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Y por qué en Guanajuato sí está funcionando? Pues porque realmente podemos hacer estos ejercicios, ¿no? Tenemos una ciudadanía muy participativa y tenemos una voluntad política que nos permite poder tener este acercamiento y poder tener estas mesas de diálogo. Lo vimos como la única oportunidad que teníamos, hay que echar todo y por eso pues tratamos de cuidar la forma y demás, pero bueno, no era por ningún motivo ser irrespetuosos con el proceso que llevan ustedes, al contrario, era simplemente como abonar desde esta parte, como les decía, pues muy ciudadana, ¿no? Deberíamos luego tomar todos clases de cómo debemos intervenir cuando venimos, pero bueno, yo sí quiero agradecer este ejercicio que hicimos hoy, creo en el Parlamento Abierto, que justo se mencionó, creo en esta co-creación para cuando realmente se encuentran las problemáticas. Hemos hecho muchos ejercicios de revisión de compras y realmente es alarmante y se entiende por qué la ciudadanía percibe, y no estoy diciendo que haya, pero que percibe, ¿no? Todavía la transparencia tenemos que llevarla a transparencia de calidad, de que realmente sirva esa información para evaluar, para disminuir riesgos, el hecho de encontrar proveedores que le venden a todo tipo de instituciones, puede ser desde agua, desde parques, desde papelería, ajá, y luego va la prensa y revisa el domicilio fiscal y no corresponde porque pues es una comercializadora, pero cuando estamos en mesas de trabajo, entendemos porque los proveedores y también la área de compra que te dice, pues para mí es un problema vender y el otro te dice, y para mí es un problema comprar. Entonces, estamos sobreregulados, el buscar las soluciones no es fácil. El proceso para poder estar hoy aquí con ustedes, pues fue de mucha escucha, puede tratar de realmente buscar una propuesta de solución que pueda fortalecer. Yo sé que estamos a mitad de año, que hace muchísimo calor, pero les voy a dejar como mi cartita de los Santos Reyes. Para empezar, la verdad es que nos encantaría poder también participar en la siguiente mesa del 6 de junio con las instituciones, porque no hemos podido escuchar a justo esta es tanto la Dirección Coordinación Jurídica del Ejecutivo como la Secretaría de Finanzas su opinión, que creo que es muy valiosa para nosotros el que también pues podamos participar. Sé que la metodología ya está aprobada, pues si pudieran hacer este esfuerzo de volver a sesionar. Y bueno, esa es la primera. Y bueno, segunda, el que todos estos comentarios pues puedan ser incluidos en el dictamen. Y mi tercera y última, prometo, el que pues pudiéramos recibir el dictamen del fallo, aunque sea un día antes del pleno, ¿no? Hay veces que hasta que ya esté en pleno estamos escuchando cómo que terminó la propuesta, ¿no? Y para nosotros es muy importante y bueno, pues realmente agradecer el que podamos tener este diálogo. Muchas gracias. Bueno, esta Comisión de Hacienda y Fiscalización agradece las valiosas aportaciones de las y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, que nos acompañaron en la presente mesa de trabajo, así como también a los miembros de la red, también al maestro Eduardo Borges, que estuvo conectado aquí en línea, a todos nuestra compañera y nuestros compañeros diputados que nos acompañaron, los asesores
y miembros de la prensa y demás que nos estén viendo en esta mesa de trabajo. Se da por concluida la presente mesa de trabajo, siendo las 13 horas con 59 minutos. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias.